Bueno, aquí nos encontramos en un trapiche que tiene muchísimos años. Nuestro amigo guía Lorenzo nos va a hacer un recorrido y nos va a explicar cómo funciona un trapiche y cuántos años tiene este trapiche. Bueno, ¿y qué es un trapiche? Porque tengo que explicar qué es un trapiche. Y que es un trapiche, claro. La gente no lo conoce, aquí en Venezuela o afuera en el país. Pero por eso mi mujer nos va a explicar todo eso, ¿no? Primero que nada, bienvenidos a la primera parada que vamos a tener en este día. Bienvenidos a Trapiche El Milagro, fundado en 1947, el cual data de 77 años ya en este trapiche. Este cuenta con un motor a gasoil para trabajar, pero antes de esto, realicémonos hacia la historia de cuando lo fundaron. Realicémonos al año 1947, cuando por iniciativa del señor Ángel Alberto León, mi bisabuelo, en conjunto con su hijo José León, mi abuelo, y un cuñado, Ricardo González, decidieron fundar un trapiche. Ellos fueron elaborando cada cosa, como ven, todo aquí es cerro, estamos en un cerro, y ellos fueron banqueando, acomodando un plan, para que pudieran elaborar todo, montar un motor y eso. Y entonces, un día, están trabajando aquí, y esto no tenía nombre, simplemente trapiche, un trapiche. Estaba un señor fumigando para las plagas y esas cosas, y viene y le pregunta al papá de mi abuelo, Ángel Alberto, que si podía entrar para acá a fumigar esas cosas. Entonces, él dice que sí. Cuando entra, se quedan mirados de cómo un trapiche, como él dijo en ese momento, en este topo de cerro, cómo pudieron hacer un trapiche en este topo de cerro. Entonces, él dice, bueno, el trabajo del hombre. Y Jay dice que si tenía nombre, y él dice no, que no tenía un nombre. Y se lo tomó como una atribución, y él le coloca el nombre, Trapiche El Milagro. Y mi abuelo le dice, ¿por qué el milagro? Entonces le dice, porque es un milagro hacer un trapiche en este topo. Claro. ¿Quién se va a imaginar algo plano en estos riscos? Entonces ella adoptó ese nombre, Trapiche El Milagro. Esto cuando fundaron este trapiche, trabajó 20 años con lo que se llama un trapiche huellero. Funcionaba con bueyes, mulas y caballos. O sea, antiguamente el trapiche estaba como tal aquí, y iban arriando los bueyes, las mulas o los caballos, lo que se tuviera al momento, para que eso fuera moviendo el trapiche. O sea, lo movían a mulas y caballos, y bueyes, obviamente. Con el tiempo fueron poco a poco reuniendo plata, y con el empeño de seguir adelante, de avanzar, reunieron su plata y compraron ese motor. ¿Qué es este motor que está aquí? Y este trapiche. El cual lo montaron y hasta el día de hoy está funcionando. Esta es una maquinaria súper antigua, de 1936. ¿Qué te parece? Fue elaborada. Sí, ahí se ve, no sé si lo que puedes mostrar por ahí. 1936. Con sus anillos originales. Súper antiguo. Con sus anillos originales. Impresionante. Está súper original. Lo único que hubo una modificación en el tubo de escape, porque molestaba un poco el momento de salir. Esto hace que se mueva esta parte. A través de esta polea y aquella, y una correa hace circular aquello, en el cual hay una transformación de velocidad. Aquí gira una velocidad súper rápida, y ya gira un poco más lento. Ya lo vamos a encender para que vayan viendo ese procedimiento. Sí. Seguimos aquí. ¿Y cómo funciona esto? Cuéntanos, porque eso que tiene que grasa, eso. Esto es grasa para que el roce de hierro no se vaya comiendo las coronas, como te dije. Mira, podemos observar que aquello, la correa se coloca aquí. No aquí, sino aquí. Entonces esto es algo pequeño en la polea, pero tiene mucha velocidad. Es la velocidad que naturalmente trae el motor. Viene siendo esa polea que tú ves ahí. Y luego se conecta esta, que es una polea grande. Pasa este piñón. Que un piñón es pequeño. Luego pasa a esta corona grande. Vuelve, transforma aquí este piñón un poco más grande y pasa a esta corona más grande, que es la más grande de todas, para que así logre mover estas masas que es por donde se mete la caña. Por eso es que decimos que hay una transformación de velocidad. Luego ahí se dice a meter caña. Esto de modo. Vamos a estar viendo. Meter la caña ahí. Y lo va exprimiendo. Son 3 masas. Y la van exprimiendo. Por aquí, si podemos pasar, podemos observar aquí. ¿Por dónde cae el jugo? Por aquí cae el jugo. Va saliendo el jugo. Aquí cae el jugo de la caña. Tiene 2 coladores, para que toda impureza se quede ahí, todo sucio de caña. Y por aquí va saliendo el bagazo. Un bagazo porque ya no trae nada, absolutamente nada de jugo. Por eso se le dice bagazo. Súper seco. Y ahí viene también el nombre, eres un bagazo.
Ah, bueno, algo Así sin que nada. no tienes nada. No tienes nada. Estás seco, sin Está nada. seco, parece un bagazo. Sí, parece un cerebro de un bagazo. Un bagazo. No Sí. tienes nada. Ya no- Yo he escuchado mucho eso. Tu cerebro es un bagazo. Es solo bulto y no tiene nada. Sí, sí. Ese jugo baja por esta tubería y cae esta tanquilla. Ok. Por esta. ¿Ah? Por esta que está aquí. Por esta tubería. Sí, por esa tubería. A través de esta tanquilla y esa manguera que sale hacia allá, que en este momento, eso está, como no estamos trabajando, está hacia allá, se dicen a llenar estas pailas. Llenarlas de jugo, eso tiene una medida. Nosotros medimos con una tabla. Tenemos la medida, sabemos cuándo está un cocimiento, como le decimos nosotros. Llenar estas dos pailas, nosotros lo llamamos cocimiento. Antiguamente eran 3, bueno, lamentándolo mucho ya no está una, entonces 3 pailas hacen un cocimiento, ahora 2 pailas hacen un cocimiento. Esto se lleva aquí aproximadamente 4 horas y media, 5 horas de cocción. A candela viva. Oye, bastante, ¿no? Mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo. Pensé que era eso como un media hora, una cosa así. No, ya 5 Es muchísimo. ¿Ah? Claro, entre más sean, si Sí, sí. la molienda son 6 cocimientos, el primero tarda 5, ya el segundo tarda 4 y medio, ya cuando salga el sexto, tarda 3 horas. Ok, y eso hace que el jugo de la caña de azúcar se vuelva como un melado, como una miel. Él se va consumiendo y se va volviendo espeso. Y va botando impurezas que trae el mismo jugo de caña. Va hacia la orilla, bota impurezas. Con esto que nosotros lo llamamos ramillón, no sé si en otra región del país tiene otro nombre, vamos sacándolo de este modo por la orilla, porque él lo expulsa hacia la orilla, y lo vamos echándonos todo para luego ser puesto aquí. Ok. Esto se mantiene aquí, y luego desde que terminamos todo, lo volvemos a echar a la paila, esta que tenemos aquí, para hacer la melaza para animales rumiantes al pastoreo. Ah, pero es que no se pierde nada, señores. O sea, que es interesante que de la caña de azúcar también sale el papelón y la melaza. La melaza. Que es la melaza que le echan a las vacas, ¿verdad? Claro, A los todo animales. animal rumiante al pastoreo. Por cierto, yo la probaba cuando yo era niño. ¿Para alimentos pollo también? No. No, para el elemento pollo no. Pero el cochino sí. Sí, hay gente que le agrega a los cochinos. Bueno, cuando yo era niño, yo me comía la melaza de las vacas y me regañaban por eso, porque era tan sabrosa. Yo me las comía, así que estoy vivo. Lo importante es que estoy vivo. Y que es algo sumamente natural, solo es como algo que expulsa el jugo de caña. Incluso hay una persona en el pueblo que hace remedios naturales con melaza. ¿Viste? Y yo le pregunto, ¿no es más fácil que te consiga el melado, que es algo limpio y puro? Y me dice, no, la melaza es más pura, me dice. Y necesitas la melaza. La melaza. Y le conseguimos la Así que melaza. no está, y es sabrosa, de verdad. Yo la comía de niño hasta con pan. Me la comía, así que bueno, muchacho al fin. Luego de 3 horas y media, 4 horas, procedemos a unir este con este, ya que ambos están tan bajitos, ya se han consumido bastante. Unimos este hacia acá, Ok. porque aquí donde hay mayor concentración de candela, volvemos a llenar de allá. Está el cardero de fondo, y aquí se lleva a cierto punto, ya uno le va controlando la candela, y uno va viendo. No te sabría decir no a la media hora, lo pasamos para allá, no. Él va diciendo cómo es, si le hace falta un poco más de candela, si ya está bien o si se nos está pasando. Claro. Entonces luego procedemos a lanzarlo a este otro fondo A que este nosotros otro le fondo. llamamos tachi. En la particularidad le llamamos tachi. No sé, como te dije, si en otra parte tiene otro nombre. Esto es para refinarlo. Esto es un horno aparte de ellos dos. Por lo general aquí trabaja con bagazo y leña. El mismo bagazo que nosotros sacamos allá de la caña, vamos, lo soleamos y en lo que está seco lo utilizamos como leña para no perder nada. O sea que es un trabajo que de todo se va procesando, se usa todo, o sea que no se pierde nada. Ni el bagazo se pierde. O sea, interesante Cuando trabajo. ustedes sepan el precio de un papelón, vea el trabajo que tiene. Sí, no se queden tanto, que tan caro, no, es que lleva trabajo. Y más que trabajo, vean, hay que cosechar la caña de Sí. azúcar. ¿Ves? Después que se cosecha, vea todo el proceso que se hace para sacar un cono de papelón. O sea, no es fácil. No es fácil. producir, no es fácil. Lleva trabajo y todo tiene un costo. Luego de todo eso, lo refinamos aquí con bagazo a poquita candela, baja temperatura, porque aquí sí ya está tan avanzado en cocción que de nada se nos quema. Y ya, pues, si se nos quema aquí, perdimos las 5 horas de trabajo, más 2 horas allá moliendo. Porque el perdimos papelón, 7 horas de eso trabajo. se puede quemar, ¿verdad? Claro, si lo pasamos Y de si se candela, quema no se usa. No. Porque no, sabe el papelón a sale quemado. quemado, el papelón sale vidrioso, un papelón de mala calidad que no estamos acostumbrados a vender. Oye, Cuando qué- nos sale un papelón de mala calidad, se lo lanzamos a la melaza
que se cocinen con la melaza y para los animales. ¿Qué te parece? O sea, No es que traiga veneno, sepa algo, ¿no? Nada de eso, sino que ya no tiene el mismo sabor ni Sí. la misma contextura, entonces preferimos no vender sí, algo de porque mala calidad. seguro cuando uno endulza algo con eso, tiene un sabor distinto, ¿no? Distinto. Es importante recalcar, es importante resaltar que no usamos ningún tipo de químico al momento de cocción ni al momento de moler. Ok, Simple, esto es todo artesanal. muy bien. Candela, la candela aquí lo hace todo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen trapiche que le colocan cal, le Sí, colocan le algo colocan cal, le colocan cualquier otro químico para lograr una consistencia, una mejor consistencia. y rinda más. No, No, pero sí una mejor consistencia. ¿Qué pasa? Que a veces cuando la caña no alcanza los grados, el papelón no está, sale un papelón mojoso, como decimos ¿Qué te nosotros, parece? o un papelón que llora, como también le decimos. Entonces hay personas que le agregan químicos para lograr un papelón seco. Aquí no, aquí eso lo logra la candela y la mano del hombre, la mano de y nosotros. su técnica para que quede, como ustedes dicen, duro, pues. Bueno, sí es importante tomar en cuenta los grados que tenga la caña. Siempre es bueno tener a la mano un bixómetro para medir eso y saber si podemos o no podemos hacer papelón. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, aquí se tiene de 30 a 45 minutos, como les dije, él va diciendo todo. Luego se lanza hacia acá, hacia esta canoa de madera. Seguimos en una canoa de madera. Se sigue lanzando con los ramillones, como les dije hace rato. Ponemos esta paleta y lo hicimos enfriar de este modo. Un de aquí y le da la vuelta, porque no podemos batir de este modo, porque si no vamos a hacer un desastre. Y el melado viene hirviendo, nos vamos a quemar todo. Lo importante es darle vuelta sin que él se salga incluso ni que suba de la mitad de la canoa. De este modo, O sea que es una técnica también. todo aquí es una Brazo, técnica. tienes que dar que cuatura así como 1 hora o 2 horas. No, duramos aquí alrededor de 15, 20 o 25 minutos, depende de la cantidad o cómo esté enfriando, porque muchas veces es mucha cantidad y tarda más en enfriar. No lo vamos a enfriar del todo, pero sí le vamos a bajar bastante la temperatura. Ok. No, ¿vieron cómo se le da la vuelta aquí? Luego de aquí, cuando llega a su punto, facilítame el ramillón pequeño. Va a ser envasado en estos moldes, estos conos, pero sin embargo esto hay que remojarlo media hora. Ok. Media hora que Ahí. se mantenga en remojo para luego sacarlo. Vamos a ver este. Son conocimientos de arcilla. Arcilla. En estos conos tienen que tener mínimo media hora. Esto para que no se pegue. Ok. Es importante tomar en cuenta eso porque si no se nos pega el papelón y sacarlo de aquí es un Ah, trabajo. no lo pueden sacar después. No, incluso es dañar la horma. Esto pasa cuando se pegan. No. Golpeando para Ok. sacarlo tiende a hacer. O sea, que es mejor dejar eso media hora mínimo. Media remojado. hora, que cuando si el papelón sale bueno, tú simplemente le haces así, esperas 5 minutos y con sacarlo, Y tiene. el sale. Ok. Bueno, con ese ramillón, uno agarra y va llenando. Agarrando y va llenando. Al llenar esto, lo va colocando aquí. Y agarra otra de ahí el todo, luego este húmedo, y va llenando hasta colocarlo. Esto gira, de modo que uno pueda trabajar más Ok, cómodo. ajá. Eso es todo el procedimiento en esta parte de luego que salimos de la cocción y el llenado. Cuéntame algo, ¿por qué los conos y por qué no cuadrados? Porque, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Tienes lo que que- ver la cocción, tienes que ver algo. O sea, no, si es no, cono. simplemente el proceso es el mismo. El mismo Lo que aquí. pasa es que tratamos de mantener la misma raíz de que El de origen. cuando esto lo fundaron. El origen. Esto desde un principio trabajó con papelón de cono y aún así lo seguimos vendiendo. Y haciendo papelón de cono. Tratamos de mantener eso. Sí, tratan de mantener la tradición. Sí. Que el proceso sea el mismo como Es el desde mismo. 1947 que se fundó este trapiche. Quiero también hacer una acotación que este trapiche queda la misma vía hacia el que nosotros hicimos de las Sendero de la Cascada. Garcita, ¿no? Ok, en el caserío de las Garcitas. Al caserío de la Garcita y vamos también por aquí mismo hacia la cascada. El sendero de la Cascada. Ajá, queda el trapiche para que ustedes tengan idea. Claro. Luego de que se envase, aquí se mantiene de 10 a 15 minutos. ¿Ok? Que él enfríe un poco y logra una consistencia. Y se dicen a colocar todas las hormas aquí, obvio llenas de melado. Se van colocando. Y aquí se deja 10, 15 o 20 minutos el dice. Uno va escuchando cuando él despega de la horma. Ok. Levantamos
y luego vuelven las hormas a remojo y queda el papelón de cono. Sí, claro, los vuelven a remojar porque tienen que seguir llenando, ¿ves? Sigue Así, el proceso, es un proceso, sigue el proceso. Incluso terminando, ya saliendo el último cocimiento, como le decimos nosotros, hay que remojarlas para limpiarlas porque se quedan llenas de dulces. Se quedan remojadas, claro. Y el agua hace que se Así queda un se papelón. desaparezca. Así se elabora aquí el papelón. El papelón. Papelón de cono. ¿Qué les parece? Importa. Déjenlo en los comentarios si ustedes sabían lo que era un trapiche o cómo se elaboraba un papelón venezolano de Canuabo que queda en Estado Carabobo, municipio Bejuma. Una la parroquia de Exactamente. Así que si usted no sabía cómo era el papelón venezolano, ya sabe cómo se fabrica. Y hay 2 trapiches aquí en la zona, me dijiste. Claro, este es el trapiche más antiguo, ya que Canuabo contaba con 8 trapiches. Antes del año 2000 fueron desapareciendo. Y solamente quedó este. También se encuentra un poco descuidado, deteriorado, porque también estuvo un poco decaído, o bastante decaído. Pero se decidió levantar nuevamente y aquí vamos poco a poco. Y por iniciativa del señor Iván Melián también decidió crear otro trapiche. Y ya las Garcitas, esta zona cuenta con 2 trapiches. Las Garcitas especialmente. Cuenta con 2 trapiches. ¿El otro por qué lado está? Cuando más arriba, hagamos ¿no? la otra ruta, ajá. se encuentra aquí como a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Ok, o sea que es lejos. Esto es una montaña. También queremos decirle que si usted quiere hacer esta ruta, visitar este trapiche o el otro, tiene que tener una condición física bastante buena, ¿ya? Porque tiene que caminar bastante. Pero si usted está activo o activa, usted puede hacer el recorrido. ¿No es así? Claro, sí, siempre hay que estar activo para este tipo de ruta, porque como ustedes lo observan, no es pura subida. Subida, sí. Subida es muy cansona. Sí, cansa. Y uno suda bastante, pues. Sí, pero vale la pena hacer el recorrido. Vale la pena, sí, No, sí. y que cuando vengan a hacer la ruta hacia la cascada, pasen por aquí y compren un papelón. Claro, en este momento no hay porque nosotros no les avisamos, ¿cierto? Entonces, Claro. Pero eso es lo que se quiere. Con tiempo ustedes le avisan aquí a mi amigo y él coordina para que... Sí, porque él es nuestro guía y también ustedes vamos a dejarle sus números, su contacto, para que ustedes lo puedan llamar, lo contratan y él les hace recorrido espectacular. Pero también se compra su papelón. Su papelón, claro que sí. Claro, un papelón criollo, ¿verdad? De caña de azúcar, el verdadero. Claro, de aquí nosotros nos vamos a la cascada, así que queremos pedirle que sigan viendo el video, que no dejen de seguirnos. Recuerden que somos Red y César, hermanos viajeros, y les mostramos cómo es la realidad de nuestro hermoso país, Venezuela. Las cosas positivas, realzamos lo positivo siempre, lo bonito. Así que de aquí nos vamos a La cascada. la cascada. Pero antes de eso, Ajá. vamos a enseñarles por dónde se mete el bagazo y la leña para que... Bueno, vaina vamos a seguir, que funcione. nos falta todo todavía, porque cómo prende eso, cómo se hace, ya sabemos que es con el bagazo, pero por dónde... ¿Qué es vamos el a ver. bagazo? Porque después usar Ajá, es que el bagazo, sí, Es sí. decir, lo que sobra de la caña de azúcar. Exactamente. Ok, vamos a explicarles eso. Porque la gente dice que es un bagazo. O de otros países porque no sabe qué es un bagazo. Bueno, llegamos aquí. Esto siempre va a estar así, llegamos a la boca de la parrilla, como nosotros le decimos. Siempre va a estar así porque está lleno de bagazo. Y el bagazo, si lo vemos de otro punto, es basura. Es basura, Pero sí. nosotros le sacamos el provecho a eso. El resto de la caña de azúcar. Miren, ¿se acuerdan que les dije que al salir de allá lo soleábamos 2 o 3 días para que se secara? Mire cómo queda. Mira cómo queda. Una galleta. Sí. Entonces, ya, esta era una pila tan igual como esta y se ha ido acabando. ¿Qué pasa? Aquí se carga el leño y bagazo. Mira, interesante, ¿no? Ahí. Se carga el leño y bagazo. ¿Cómo se ve? Y vamos agarrando, vamos a hacer eso de agarrar en cantidad. Vamos a agarrar este poquito y lo vamos metiendo aquí a la boca de la parrilla. Hasta aquí podemos meter la mano según es la calentura. Incluso es hasta aquí que uno lo lanza. Y con esto, con esta horquetica, termina uno de empujar el bagazo hasta allá está la candela. ¿Ven cómo están de negras y quemadas Sí, la sí, esquina? sí. Por la candela, a pesar La de que nada candela. más llega allá y sale. Pueden observar ahí la parrilla. Estos orificios, estas ranuras que tienen abajo, es para que vaya cayendo la ceniza. Para que nunca se aglomere aquí arriba la ceniza, ya que esto necesita es candela viva para trabajar, no utiliza ni brasas ni ceniza.
necesitas candela viva para trabajar. Exactamente. Entonces troncos pequeños y cenizas y brasas que ya no aportan o no nos sirven ahí van cayendo. O sea, es abajo. candela, pura candela. Es candela. Ok. Y aquí está, este con el que trabajamos nosotros de acá, y este es un poco más pequeño, con el que trabaja la refinadora o la tachi. Este es la boca del horno con el que trabaja la refinadora o la tachi. Ok. Interesante. Como ven que es más pequeño, Sí, por el sí. momento de que es menos Es candela. menos candela, es interesante. Así trabaja esta parte de aquí abajo. Es importante tener en cuenta de que aquí podemos conseguir alacranes o culebras. Yo te iba a preguntar esto. Muchas veces que han estado agarrando, no han visto culebras, sí, me imagino que sí, muchísimas, ¿no? Alacrán. O sea que hay que estar pendiente cuando hagan este tipo de trabajo. Primero porque esto está rodeado de puro bosque. Realmente es una montaña donde está este trapiche y hay que tener cuidado, pues, porque lo puede picar un alacrán o una culebra. Yo te iba a preguntar eso exactamente. ¿Y esto está hecho de qué? Que estoy viendo que es como un bloque. Esto es adobe. Adobe. Así como observaron que estaban las columnas del Ajá. mirador hechas de adobe, esto también fue hecho de adobe. Por Exactamente. eso es que la cocción del papelón eso debe ser diferente. Es muy diferente. Porque La cocción. por lo que han visto aquí, todo es 100% natural, 100% artesanal, Orgánico 100%. orgánico 100%. Todo de la naturaleza. pues. Todo de la naturaleza, no le agregamos ningún tipo de químico a la caña, ni de fertilizante. Ella simplemente crece por su cuenta, riego, Sí. que agua, como toda planta necesita su agua, y crece y se limpia hasta que ella esté en el tiempo de corte, como le decimos nosotros, y la traemos hasta aquí, hasta el trapiche para moler. ¿Qué les parece? Bueno, yo no sé si ustedes no le ha pasado a los que nos están viendo que usted está haciendo un papelón con limón o lo que usted quiera hacer con el papelón y de repente usted ve que sale una abeja o una avispa y usted dice, este papelón que está sucio. Estas son cosas que caen, ¿no? Pueden caer, pero son animalitos que no los van a matar. Y como hay un dicho que dice, lo que no mata engorda, bueno, si usted no lo mata, la abeja lo va a engordar. Así que Trabajamos de noche por la misma circunstancia de la abeja. Cuando hay poca florificación, trabajamos de noche porque la abeja no trabaja de noche y tanto queremos cuidar la abeja porque la abeja es la que trata de polinizar varios frutos. Entonces trabajamos de noche, comenzamos a las 3, 4 de la tarde y terminamos por ahí a las 11, 12 de la noche. oye, interesante, interesante. Ya ese otro día a las 6, 6:30 de la mañana ya está la abeja trabajando, haciendo la limpieza que le toca a ella. Lo que es todo dulce, ella lo va llevando a las colmenas. Se los lleva. Hacia las colonizaciones, las colmenas, que sepa yo, donde ella vive. Entonces así. Y otra cosa que le estaba hablando a mi compañero acá, aquí no se pierde nada porque ya la ceniza obtenida de ahí la vamos echando a los surcos. Después del corte, agarramos un saco de ceniza y lo vaciamos en la pata de la caña para equilibrar los pH de la tierra, los pH ácidos de la tierra. Okay. Y ahí equilibramos y tenemos un buen producto a través de la ceniza. O sea que No pierde nada. Es interesante. O sea que no, de una caña de azúcar que usted cosecha, siembra, le saca provecho a todo. No se pierde porque hasta la ceniza la usan. Sí, y los flechillos que quedan ahí, ese flechillo que queda abajo que no se puede agarrar, la persona que trabaja en el horno, entonces eso lo dejamos para hacer compostero, para sembrar cebollín, cilantro España, cilantro monte, ajo porro, perejil, todo ese oro. Interesante, hermano. ¿Eh? Algo Interesante. Interesante dato ecológico. que podríamos decir es que muchas veces sí salen algunos papelones con abejas, sin embargo hay que recalcar que la abeja es un animal demasiado limpio. Sí, sí. La abeja es demasiado limpio ese animal y sin embargo tratamos de que el papelón no salga con abejas, a veces se nos hace un poco imposible porque empezamos en la tarde a trabajar y nos llega una colmena de abejas y se nos instala aquí y hasta que nos llega la noche no se van y a veces llega la noche y quedan abejas regaditas por ahí. Cuando hablas que llega una colmena de abejas, que son muchas, ¿verdad? Muchísimas, que no encontramos qué hacer con ellas. Tenemos que, lo que tiene dulce, que no llegue, que no esté cerca del vapor ni a la candela, hay que taparlo. Hay que taparla. Taparlo porque, en este caso, la canoa. Claro. Taparlo porque si eso se llena de abejas. Entonces, cuando estamos enfriando el melado, que estamos batiendo, está uno batiendo y otro pendiente. Claro. Si cayó una abeja o si hay una abeja, sacarla para que el papelón no salga con Y abejas. una pregunta, si llega una colmena de abeja, ¿ustedes no han sido picados de gravedad?
¿O sí? Sí, sí. No, no ha sido picado. Grave, de gravedad no, pero sí hemos sido picados de que Picado. mientras uno no la manotee ni se destripe, ella no pica. No, pasamos por el medio de las abejas, mientras uno no nos moleste, ella no pica. Pero a veces uno se recuesta de algo y estaba uno y no se dio cuenta y picó a Te uno. picó. Entonces, una picada de abeja, hay personas que les cae súper mal una picada de abeja. A mi hermano. Mi hermano es alérgico, ¿verdad? En este caso, aquí ninguno somos alérgicos a eso. Nos pica una vez y ya a los 5 minutos estamos como que si no nos pasó nada. Bueno para la salud también, para el artritis. Sí. Fenomenal para el artritis. Él tiene principio de artritis. No sé cómo vas a hacer porque te vas a tener que dejar picar esa ave. Tiene que trabajar aquí en el Trapiche Milagro para... Sí, sí. Es que hay una terapia, ¿viste? Tiene un nombre. Sí, sí. Hay especialista para eso. Un amigo mío, él le dio artritis, él era jugador de bola y bola criolla y corría en maratón y él lo cargaban en silla de ruedas, así, con las manos así, los pies. Entonces lo mandaron a meterle, claro, no digamos 20, 30 abejas, pero sí 10 abejas todos los días, 10 abejas todos los días. Y ya el hombre está corriendo atletismo otra vez. Y se curó y juega y todo. Sí, también en la parte emocional, eso es que la persona tiene que ser flexible, más flexible con las cosas y no tan exigente, porque eso te puede producir artritis. Así que, hermanito, piense bien también, sea un poco flexible, ¿no? En esa Vamos a parte. proceder a encender el motor para colocarle la correa y ver Vamos a ver. funcionando el trapiche. Vamos a ver entonces el Vamos a motor. poner unas cañas que apartamos Ok, para que den al funcionamiento. Pero le voy a mostrar Interesante. esa vista de aquí. muestra la vista. ¿No? En este momento vamos a proceder a encender el motor. Como ven, ya encendió. Están viendo cómo va funcionando todo lo que hace un momento les expliqué. Bueno, con estas imágenes nos despedimos. Esperemos que hayan disfrutado todo sobre el trapiche. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros.
Suscríbanse, que es completamente gratis, para que puedan ver todos los videos sobre canoado. Chao, se les quiere mucho, hasta la próxima.